Saludos a todos. Estamos en el proyecto número 11 con el tema manifestaciones de vida. Este es el proyecto científico y el tema de matemática es tabla de frecuencias con datos agrupados. Bueno, por aquí tenemos la destreza con criterio de desempeño, tenemos el indicador de la evaluación, tenemos el objetivo específico que es representar, analizar e interpretar datos estadísticos y situaciones probabilísticas con el uso de las TIC para conocer y comprender mejor el entorno social y económico con pensamiento crítico y reflexivo. Como conocimientos previos tenemos introducción a la estadística y construir una tabla de datos. Ya, esto es más o menos lo que vamos a ver, tabla de frecuencia con datos agrupados. Tenemos datos estadísticos, la marca de clase, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa. Tenemos una pequeña introducción que nos indica que una tabla de frecuencia típica se encuentra conformada por las siguientes columnas: categoría o valor de la variable. Tenemos frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa. En el caso que los valores de las variables no sean repetidos, es decir, las variables absolutas no sean mayor a 1, no vale la pena realizar la tabla con los datos de manera independiente. Y resulta más conveniente agrupar los datos por intervalos de clases. De esta manera las categorías son más amplias y permiten visualizar de una mejor manera la distribución de frecuencias. En este caso se incorpora una columna adicional a la tabla de frecuencia descrita anteriormente, denominada marca de clase, que no es más el punto medio de intervalo de la clase. A continuación pues tenemos, ¿sabías que el francés Léon Foucault desarrolló la lámpara de arco en 1840? Con este tipo de lámparas pues se realizó el alumbrado exterior en las calles. Y posteriormente pues a ello apareció Thomas Edison, quien encendió pues la primera lámpara con filamento de carbono en Nueva York el 27 de octubre de 1879. Esta se mantuvo pues en funcionamiento continuo durante 2 días. ¿Qué son los datos estadísticos? Los datos estadísticos son valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio de tipo estadístico y se trata del producto de la observación de aquel fenómeno que se pretende analizar. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de desequilibrio cognitivo y aquí tenemos pues el ejercicio que nos plantea el texto de matemática de noveno. El grupo de datos mostrado a continuación pues corresponde a los kilovatios horas de consumo eléctrico de los habitantes de un conjunto habitacional. Aquí podemos observar pues los datos que nos están dando de kilovatios hora de consumo. Hay aproximadamente 20 datos tenemos ahí. ¿Cómo podemos organizar estos datos? ¿O cómo podemos organizar los datos? Pues los datos pueden ser organizados en tablas de frecuencia de una manera desagrupada o agrupada, ¿no? Pero en este caso lo haremos en forma agrupada. Pero antes de ello pues analizaremos algunos conceptos. Bueno, tenemos el rango, que le conocemos con esa letra R mayúscula, que vendría a ser el valor que se obtiene al restar el menor valor de los datos del mayor valor. Luego tenemos el número de intervalos, que se le conoce con la letra K, que es el número de subgrupos que se conforman dentro del grupo de datos. Y se calcula pues con la fórmula de Sturges, ingresando los datos en la calculadora. Ya, aquí podemos observar pues la fórmula de Sturges, que es K igual a 1 más 3,322 logs y N. ¿Qué significa N? Pues representa el número de datos. Ya tenemos también la amplitud con la letra A, que es el número de datos que se contendrá cada intervalo de clase. Se calcula dividiendo el rango para el número de intervalos y marca de clase es el valor medio de cada intervalo. Bueno, para entenderlo de una manera más precisa, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos cómo quedaría la fórmula, ¿no? Procedemos ahora a calcular los valores mencionados antes de armar la tabla. Bueno, primero pues vamos a sacar lo que acabé de mencionar ahorita, que sería pues el rango, ¿no? Entonces, para sacar esto, pues decíamos aquí, pues se obtiene al restar, ¿no? El mayor valor con el menor valor. Entonces, observamos en esta tabla aquí, ¿cuál es el mayor valor? Vemos que es 92. ¿Y cuál es el menor valor?
vemos que es 68. Entonces aquí vamos a hacer una resta. Ahí tenemos 92 menos 68. Entonces el rango aquí pues sería 24. ¿Ya? Aquí es para más o menos que no se olviden. Perfecto. Ahí está, tenemos 24. Y tenemos aquí ahora la K. Recuerden que está la fórmula de Sturges, ¿no? Entonces, recordemos pues que la K significa número de intervalos, ¿no? Aquí está y aquí está la fórmula. Entonces, esto es lo que hemos llevado acá. Ojo con esta parte de aquí. Cuando me dice n, logs n, representa al número de datos. Entonces, el número de datos de esta tablita de aquí, pues debo de contar todos los datos que hay aquí. Y ese es el número de datos que va aquí. ¿Cuántos datos hay ahí? Hay 20 datos. Entonces por eso coloco aquí K es igual a 1 más 3,322 logs 20. Esto lo aplicamos en la calculadora pues para que nos dé este valor. Entonces aquí nos va a dar pues lógicamente con decimales, pero nosotros pues le vamos a ubicar solo el número entero. Ojo con esto que voy a mencionar. Es recomendable pues redondear al menor valor entero. Es decir, si así tuviera 5,60, igual se debe redondear a 5, ¿no? Porque debe ser de preferencia impar. Entonces no le puedo ubicar 6, sino que tiene que ser un número impar. Ya. Y aquí tenemos otra fórmula, ¿no? Creo que les mencioné aquí de la fórmula de amplitud. Vamos por aquí, aquí está. De amplitud, que es el número de datos que se contendrá cada intervalo de clase. Entonces se calcula dividiendo el rango por el número de intervalos. Es eso lo que aplicamos aquí, una división. Aquí está. Aplicamos pues ya reemplazando la fórmula, ya me quedaría pues el valor obtenido de rango, que sería 24, dividido para el valor de la K, que sería 5. Entonces 24 para 5, que me da 4,8, pero aquí sí le vamos a redondear, que en este caso nos da 5. Esto ya vendría a ser pues la amplitud. Entonces con estos valores construimos la tabla que contendrán 5 intervalos de 5 datos. Ojo que aquí nos está indicando, ¿no? Con estos valores ya pues se va a construir pues la tabla de 5 intervalos y de 5 datos con cada uno. Entonces en la tabla constará pues la marca de clase que es X, ¿no? Y la frecuencia absoluta, que está representada con esta letra FI minúscula, la frecuencia absoluta acumulada, que es con F mayúscula I minúscula, y la frecuencia relativa, que es F minúscula R. Y por último, frecuencia relativa acumulada, que es F mayúscula R minúscula. ¿Ya? Entonces la amplitud va a ser 5, ¿no? No olvidarse de eso. La amplitud va a ser 5, el intervalo pues ya lo conocemos acá. Listo. Construimos pues entonces ya lo que es la tabla. Ahí está la tabla con datos agrupados, ¿no? Está la tabla de frecuencia. Listo. Entonces aquí nos vamos a concentrar pues primeramente para poder entender pues, a ver, vamos a buscar un colorcito. Vamos a concentrarnos solo en esta primera parte. Ya, una vez que usted pues ya tenga listo esto, pues procede, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Me habla de los intervalos de clase. ¿Cómo elaboro estos intervalos? Pues me voy a lo que acabamos de encontrar ahorita, ¿no? El menor valor, que es 68, y como me dijo pues que aquí prácticamente, vamos acá para hacerle recuerdo, ya, prácticamente pues el número de intervalos que acabamos de encontrar, pues ustedes saben que es 5, ¿no? Ya, aquí está, número de intervalos. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a colocar, les voy a explicar cómo se llena el intervalo de clase. Entonces vamos a colocar el menor valor, que es el de aquí, y le vamos a sumar 5. Entonces el intervalo aquí pues de clase es 5, ¿no? Entonces 28 más 5 me da 73. Luego el 73 baja acá, y este 73 también le vamos a sumar 5. A todos le vamos a ir sumando aquí 5. 73 más 5 me da 78. Luego el 78 lo bajo acá, y luego pues le voy a sumar 5 otra vez al 78. Me da 83, lo bajo acá, y luego sumo nuevamente 5. ¿Ya?
Así sucesivamente hago con el otro hasta obtener, como me decía aquí el concepto, voy otra vez acá, me dice que debo tener 5 datos. Entonces, por ese motivo tengo aquí un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos y 5 datos. Ahí están los 5 datos. ¿Ya? Listo. Ahora sí, una vez que ya hemos obtenido por el intervalo de clase, normalmente esto sabe venir ya en el texto, ¿no? Pero igual es importante saber de dónde salen estos intervalos de clase. Ahora sí nos vamos a la marca de clase. La marca de clase, en este caso pues la vamos a reconocer con la letra X y vamos a ver de dónde sale, ¿no? Entonces vamos a ubicar por aquí también de una vez la frecuencia absoluta, que se conoce con esta letra, la acumulada, la relativa y la relativa acumulada, ¿no? Cada una se diferencia porque esta es letra minúscula y la acá F mayúscula, ¿no? Ya. Ahora sí, pues hacemos acá la fórmula que es sencillita. Simplemente vamos con la primerita, con 68 y 73 le vamos a sumar, ¿no? He colocado x1 igual a 68 más 73 y le dividimos para 2. Entonces, si usted suma esta cantidad y le divide para 2 en la calculadora, pues le va a dar la primer cantidad que tenemos aquí, que sería 70,5. ¿Ya? Lo mismo va a ser en la segunda. Coloca x2, coloca pues la cantidad que tenemos aquí, que sería 73, va a sumarle el 78 y esto dividido para 2. Entonces usted suma y divide para 2 y le tiene que dar 75,5. De la misma manera hace con el tercero, con el cuarto y con el quinto, ¿ya? Y así de esa manera obtenemos la marca de clase. Entonces aquí ya hemos obtenido marca de clase, vea cómo se hace. Y listo, pasamos ahora a la frecuencia absoluta. ¿Cómo obtenemos la frecuencia absoluta? Bueno, es importante que observemos pues la tablita que tenemos acá para poder encontrar la frecuencia absoluta. Verá que la frecuencia absoluta debe de darme pues al momento que yo sume la misma cantidad de datos. Entonces vamos a buscar, me olvidaba esta partecita importante, ¿no? Aquí tenemos pues un corchete y tenemos un paréntesis. ¿Qué quiere decir corchete y paréntesis? Corchete quiere decir que yo inicio con el 68 y paréntesis quiere decir que termino antes del 73 con el 72. Es decir, yo tomo en cuenta de 78 a 72. ¿Por qué no utilizo 73? Porque lo voy a tomar en cuenta acá en la siguiente. ¿Sí ve? 73 a 77. Entonces el 78 pues lo tomo en cuenta acá. 78 a 82. El 83 ya no lo tomo en cuenta aquí, sino que acá. Así es el funcionamiento pues de esto, ¿no? Entonces vamos ahora sí a ver la frecuencia absoluta. Primero vamos con el intervalo de 68 a 72, ¿no? Así quedamos. Vamos a buscar aquí números que tenga 68. Mira, aquí observamos un 68. Ya, veamos por acá si no hay otro número. ¿Qué más tenemos? Es de 68 a 72, ¿no? 69, veamos si hay por aquí 69. Aquí tenemos 69. Veamos si hay 70. Aquí tenemos 70. Que no se me quede ni uno. 70. ¿Qué más? 71 por aquí. No veo 71. Pero 72 sí veo por aquí. Veo si no hay otro 72. Ya. Veamos si no se nos ha quedado alguno. 68, 69. Aquí tengo otro 68, mire, se me está quedando. Entonces 68, 68, 69, no hay más 69. 70, solo hay uno. 71, no veo. 72 sí hay. Y 73 no lo tomo en cuenta porque quedamos de 68 a 72. Recuerden que este 73 se va a tomar en cuenta en la siguiente, ¿no? Entonces, ¿cuántos números tenemos aquí en este intervalo? 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el que coloco aquí. Ahí está. Miren. Ya, en el siguiente vamos a hacer lo mismo. En el siguiente vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a ubicar en este rango de 73 a 77. Aquí está, de 73, 74, 75, hay 2, no importa, 76, hay 2, no importa, y
hasta ahí llegó, ¿no? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahí está el 7. Luego tenemos el otro rango que es de 78 a 82, ¿no? Aquí está. Tenemos 4. 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente, ¿no? Nos va quedando. Luego debemos de sumar esto, aquí justamente frecuencia absoluta, sumar la frecuencia absoluta para que me dé justamente la cantidad de datos que yo tengo en esta tabla. Entonces, sumo todas estas tablas, tiene que darme 20 aquí, porque tengo 20 datos en esta tabla. Listo, una vez que hemos encontrado la frecuencia absoluta, lo que hacemos acá en frecuencia absoluta acumulada simplemente es pasar al frente el primer valor que hemos encontrado. Porque es lo mismo, mire, frecuencia absoluta, solo que acá es acumulada. Por eso la pasamos acá. 5 pasa acá, y luego, como es acumulada, voy sumando el que sigue de la frecuencia absoluta. Entonces digo, 5 más 7 me da 12, 12 más 4 me da 16, 16 más 2, perdón, 16 más 2 me da 18, voy a modificar aquí, ya me da 18, y 18 más 2 que me da 20, ¿ya? Entonces, de esa manera encontramos la frecuencia absoluta acumulada. Y lo hemos trabajado solo con frecuencia absoluta, ¿no? Para encontrar la absoluta acumulada. Listo. Una vez que ya tenemos frecuencia absoluta acumulada, pasamos a frecuencia relativa. ¿Cómo la encontramos? Pues sencillo, ¿no? Vamos a dividir, nuevamente trabajamos con frecuencia absoluta. Dividimos el 5 para 20. ¿Cuánto me da? 5 dividido para 20 me da 0,25. Aquí está. Luego el segundo, 7 dividido para 20 me da 0,35. Luego divido 4 para 20 me da 0,2. 2 para 20 me da 0,1. Y 2 para 20 que me da 0,1. Y me tiene que dar 1, miren. ¿Ya? Entonces, si yo sumo todo esto que está aquí, me tiene que dar 1. Y aquí está el 1, miren. Entonces aquí hemos encontrado la frecuencia relativa. Ahora, ¿cómo encontramos la frecuencia relativa acumulada? Muy sencillo. Igual o similar a lo que hicimos acá, ¿no? Pasamos el 0,25 al frente y luego le sumamos 0,25 más 0,35. 0,25 más 0,35, 0,60. 0,60 más 0,20, 0,80. 0,80 más 1, 0,90. 0,90 más 1, me dio 1. Miren. Y este es todo el proceso de este ejercicio. Entonces, esa es la manera adecuada y correcta de poderlo resolver.